Sí, y aprovechar aquí ahora porque no quiero irme sin comentarlo, que muchas veces me he encontrado también que he tenido que diseñar productos digitales de startups que les acaban de crear la marca. Y cuando tú creas una marca para una empresa que va a tener productos digitales, tienes que asegurarte que los colores de esa marca son accesibles. Porque me estoy encontrando muchas veces con productos digitales que he tenido que variar el color de la marca y decirles, es que no puedo usar este color, ¿no? Y claro, entonces eso también es muy importante cuando estás creando una marca, el ser consciente de, o el saber, oye, es que esta marca va a tener productos digitales detrás. De hecho, la gran mayoría de las marcas tienen una web ya es un producto digital, ¿vale? Entonces, sí, totalmente. Claro, entonces hay que asegurarse también de que esta marca tiene colores que son potentes, que realmente ayudan a esa consistencia de marca, pero que al mismo tiempo que sean accesibles. Vamos a hablar un poquito de esto porque yo estoy oyendo campanas ya de algún compañero que se dedica al marketing, al tal, y ya está empezando a hablar de webs accesibles, webs sostenibles, ese tipo de cosas, ¿no? Y habla de webs o producto digital, lo que sea, ¿no? Y que incluso va a entrar en normativa, que ese tipo de cosas se van a tener que hacer, ¿no? Entonces, obviamente, como tú estás diciendo, eso tiene impacto en la marca, sí o sí, al menos en la parte de identidad visual va a tener impacto, ¿no? Entonces, ¿cómo estás viendo eso tú? ¿Cómo de real es a día de hoy, a febrero del 25? ¿Y qué impacto va a tener en las empresas actuales, ¿no? Porque ya sabes que España principalmente son pymes y justamente pues, tienen los recursos que tienen para determinadas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú? Sí, no sé si a lo mejor te estoy aquí tirando un melonaco, pero no sé qué opinas tú al respecto y qué visión tienes a día de hoy como profesional de esto. A ver, yo realmente la accesibilidad la conozco desde que empecé a ser diseñadora web. Yo ya en el 2005 tuve que diseñar la página web de Hacienda del Estado español. No es la versión de ahora, ¿vale? Yo te hablo de cuando yo tenía 25 años, en el 2005, y ahí yo ya tuve que aprender a hacer accesible el código. Y a partir de ahí yo me di cuenta de la importancia que tenía la accesibilidad. En el 2005 ya había una ley que decía que todas las entidades públicas y todas las universidades, tanto públicas como privadas, tenían que ser accesibles AA, ¿vale? Tenemos la W3C, que tiene una serie de pautas de accesibilidad y la que hay que cumplir es la AA. Entonces, ¿dónde afecta más al branding? En los colores. Pero ¿dónde afecta más a las pymes? Pues no solamente en los colores de su marca, también en el código de sus páginas web, en el código de cualquier producto digital. Entonces ahí tienes que tener un equipo de diseño UX o profesionales del diseño UX que te ayuden a asegurarse que están cumpliendo los contrastes, los tamaños de las tipografías, y luego que el equipo de desarrollo se ponga las pilas, aprenda accesibilidad y que haga accesible esa página web o ese producto digital. ¿Por qué por qué están las empresas ahora preocupándose? Porque claro, aquí nadie se preocupa de la accesibilidad hasta que no llega una ley que te obliga. Yeah. Y eso es una pena, porque realmente yo llevo hablando de accesibilidad en mi podcast y de diseño inclusivo desde los inicios, porque a mí siempre me ha parecido muy importante esta parte. De hecho, en mi escuela de Tribux tengo como 6 o 7 masterclasses hablando de diseño inclusivo. He traído a profesionales de la accesibilidad, como es Sara Rodríguez, tanto a mi escuela para hablar de accesibilidad como al podcast, que tengo un episodio hablando con ella. He hablado del lenguaje inclusivo, tan importante también. He hablado del ecodiseño, que lo has tocado también en mi podcast. Yo he entrevistado a Daniela Peñaranda, que es una diseñadora fantástica, que también sabe de accesibilidad y vino a hablar en este caso de ecodiseño, tanto a mi podcast como a mi escuela. Entonces, yo a mucha gente, a muchas profesionales que entrevisto en el podcast, luego traigo a esa persona a la escuela a que lo explique más en profundidad. Entonces yo creo que se tiene que poner las pilas, es decir, aprender de esto todo el mundo y preocuparse de esto todo el mundo. Por desgracia, hasta el año de la pandemia la gente no empezó a preocuparse un poquito. La pandemia parece que todas las personas empezamos a ser mejores personas. Ahora ya parece que se ha olvidado y tiene que llegar una ley para recordárnoslo. Sí, eso es verdad. Y a todos los niveles, ¿eh? A todos los niveles. No solo a nivel de accesibilidad. Pues me parece súper interesante este tema. Me parece que ya es obligatorio para
para hacerlo. Antes era recomendable o mejor o tal, ahora por la ley pues, acabará siendo obligatorio, pero es que tiene todo el sentido del mundo. Al final es un diseñador de experiencia de usuario y es experiencia de usuario. Es que es de cajón, ¿no? Al final, si tú tienes que contemplar todas las posibles personas que hay en la sociedad para que puedan acceder a este producto digital, porque tienen los mismos derechos que otra persona, ¿no? Sí, Samuel, pero yo me encuentro con muchas escuelas que explican el programa, cómo, o sea, se enfocan en explicar cómo funciona, cómo diseñar con un programa de diseño y no se enfocan en realmente cómo mejorar la vida de las personas, porque la accesibilidad es que estás mejorando la vida de las personas, ¿no? Yeah. Y ahora sí que algunas escuelas están poniendo las pilas, pero yo cuando empecé a hablar de esto en mi escuela y en mi podcast, es que nadie hablaba de esto. Y yo decía, ¿pero por qué la comunidad de diseño está tan de espaldas a este tema? Porque es que no lo entiendo, yo no lo entendía, ¿no? Y todavía a día de hoy me encuentro muchas veces muchas personas más preocupadas por aprender el programa de diseño que por aprender sobre accesibilidad o lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Pero eso ha pasado siempre y en todos los perfiles. Es decir, eran programas tan complejos de utilizar y con tantas funcionalidades que se hacía necesario. Entonces se ha creado como esa idea de que si sabes controlar la herramienta que sea, eres un buen diseñador, ¿no? Pero no eres un buen diseñador en esa herramienta. Pero ¿y si te quitan la herramienta? No. Y puedes saber manejar la herramienta. Tú puedes, por ejemplo, haber estudiado arquitectura y ser la mejor arquitecta del mundo y pensar que porque sé usar una herramienta de arquitectura yo puedo crear una casa maravillosa y luego lo que yo he creado en esa herramienta no es una casa maravillosa. Esto pasa con las herramientas de diseño. Tú puedes a nivel técnico ser muy buen profesional, pero luego a nivel de pensamiento, de realmente de cómo estructurar la información, eso está en la cabeza. La herramienta no te va a decir cómo tienes que hacer un buen diseño UX, ¿sabes? Totalmente. No, y que al final, bueno, a mí me pasa, ¿no? Los típicos de diseña de esta manera o utiliza este truco, estos comandos o no sé qué para utilizar. Vale, está quedando. Pero a nivel estratégico, tú ves el diseño resultante y dices, oye, pues a lo mejor a nivel estratégico no encaja con la marca o no encaja o no va relacionado con tal, o el cliente tiene un problema para identificar que eso es un botón, por ejemplo, ¿no? Que tú lo has hecho súper bien, ¿no? El auto layout lo tienes dominado, pero la gente no sabe que eso es un botón. Y dices, ostras, pues ahí el curso de Figma no te lo da. Claro. Entonces, estoy simplificando mucho, ¿vale? Pero para aterrizarlo un poquito, ¿no? Al concepto. Entonces, bueno, la verdad es que el tema de la accesibilidad ha salido así un poco por tal, yo lo voy escuchando, pero me pongo como de deberes profundizar un poco más en ello, precisamente por eso, porque veo que va a ser necesario y lo intentaremos traer más al podcast en otros episodios,